Líbano es una tierra de contrastes, de diversidad de pueblos, que fusiona la modernidad de sus ciudades con la belleza de sus tradiciones y gentes, desde las ruinas romanas de Baalbek hasta las antiguas ciudades fenicias de Biblos, Tiro y Sidón, que evocan su glorioso pasado. Un país cautivador, sinfonía de culturas y paisajes, una mezcla de Oriente y Occidente, lugar de palacios y castillos, fértiles valles y montañas nevadas, viñedos de clase mundial, aldeas y pueblos que cautivan a los viajeros con su riqueza histórica, arquitectónica y natural. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Líbano. Número 1. Líbano. Datos geográficos. Líbano, oficialmente República Libanesa, se encuentra ubicado en el Medio Oriente, en la región de Levante. Líbano limita al norte y al este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el Mediterráneo, donde posee 225 kilómetros de costa. Líbano tiene una longitud cercana a los 250 kilómetros por unos 50 kilómetros de ancho, y con una superficie de alrededor de 10.450 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños del Medio Oriente. Líbano posee una población cercana a los 5.2 millones de habitantes, de los cuales, como dato curioso, 2 millones habitan el país en calidad de refugiados sirios y palestinos. Asimismo, la distribución de la población es del orden del 89.2% urbana y el resto rural. Administrativamente, Líbano se divide en 8 regiones o Mojafazats. Su capital y ciudad más importante es Beirut, ubicada en la sección central de la costa libanesa. Otras ciudades destacadas son Trípoli, la segunda ciudad más grande del país y ubicada en las costas septentrionales del mismo. Asimismo, Sidón, la tercera ciudad más importante del país, ubicada en las costas meridionales. Número 2. Líbano, regiones y paisajes. A pesar de que el territorio de Líbano no es muy extenso, equivalente a solo una cuarta parte del territorio suizo, es un territorio rico en diversidad topográfica, situado en la célebre fértil creciente. Se compone de 4 franjas que recorren el territorio de norte a sur en forma paralela. La franja más occidental es la franja costera, no muy ancha, con una extensión máxima de tan solo 6.5 kilómetros en el norte, donde se encuentra la ciudad de Trípoli. Esta franja costera goza de un clima mediterráneo y acoge a las principales ciudades del país, como Beirut, Sidón y Tiro, puertos milenarios que se encuentran rodeados de campos de cítricos y árboles bananeros. La segunda franja está compuesta por una cadena montañosa, la cordillera del Monte Líbano, que paralela a la costa mediterránea, recorre el país de norte a sur por unos 170 kilómetros. Su pico más elevado y pico más elevado del país es el Kurnat al-Sauda, con más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En estas imponentes montañas se encuentran milenarios olivos e higueras que han enriquecido la región desde tiempos bíblicos. Además, es la cuna de los célebres cedros de Líbano, el árbol nacional del país. El sistema montañoso del Monte Líbano está compuesto por 2 cadenas montañosas paralelas, los montes Líbanos Occidental y Oriental, separados por una franja de un ancho máximo de 16 kilómetros, conocido como el fértil Valle de la Bekaa. Surcado por el río Litani, este valle es rico en agricultura y hogar de excelentes cereales y viñedos. El Monte Líbano Oriental es una cadena de menor altitud, destacando en ella el famoso Monte Hermón, en la frontera del país con Siria e Israel. Número 3. Beirut, la capital de Líbano. Beirut es la capital y ciudad más poblada e importante de Líbano, ubicada en una península que se adentra en el Mediterráneo, en la sección central de la costa del país. Beirut tiene una historia milenaria, estando habitada desde el año 3000 a.C., por lo que es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Al ser una ciudad costera, Beirut goza de un clima mediterráneo,
que oscila entre los 11 grados y los 30 grados centígrados durante todo el año. Diferentes civilizaciones han dejado su huella en la ciudad y aún existen leyendas de que la ciudad ha sido destruida y reconstruida al menos 7 veces, por lo que su sobrenombre es la Ciudad Fénix, o la ciudad que se niega a morir al haber pasado en alguna ocasión 100 años en ruinas antes de ser reconstruida. La ciudad fue habitada por diferentes imperios y civilizaciones, desde los antiguos cananeos, quienes la llamaban Beirut o Berota, que significa los pozos, en referencia a varios nacimientos de agua que existían en la ciudad en la antigüedad, pasando por los griegos, quienes le llamaron la Odisea en Canaán, los romanos, los bizantinos y los otomanos, entre otros. Incluso después de una inmensa destrucción en el año 2020, que afectó grandemente la economía de la ciudad, Beirut ha demostrado siempre su resiliencia y capacidad de recuperación para ser una ciudad próspera y moderna. Con más de 2.5 millones de habitantes en su área metropolitana, como lo ha sido desde tiempos antiguos, Beirut es hoy un centro financiero que une Occidente con Oriente, generando cerca del 60% del PIB total en el país. Número 4. Beirut. Lugares a visitar. Beirut es una ciudad vibrante, llena de colores e historia. Existen varios lugares que son imperdibles en una visita a la ciudad. Entre ellos encontramos su centro histórico y sus pintorescas calles, donde destacan edificios otomanos y franceses. En el centro histórico de Beirut se encuentra la Gran Mezquita de Beirut, construida en el siglo XII, un destacado ejemplo de arquitectura árabe. Así también la iglesia de San Jorge, una de las iglesias cristianas más representativas en el país, construida en el siglo XVIII y un hermoso ejemplo de arquitectura bizantina. En el mismo casco histórico se encuentra el Museo Nacional de Líbano, una visita obligatoria para todo aquel amante de la historia. Otros lugares incluyen el Paseo Marítimo de Beirut, un paseo a lo largo del malecón, a la orilla de la costa mediterránea. Allí podrás contemplar las rocas de Al-Rouche, un símbolo natural de la ciudad de Beirut, y una formación rocosa con formas caprichosas formadas por la erosión y cuya altura puede alcanzar hasta los 25 metros. También en la ciudad se encuentra el Museo Sursock, el Museo de Arte Contemporáneo de Beirut. El mismo edificio es una joya de la arquitectura bizantina otomana del siglo XIX. Para los amantes de la arqueología, la antigua vía romana será un lugar imperdible. Transitada hace casi 2000 años, la vía conectaba Tiro con Bosra en Siria. Y para todo aquel que quiera lograr una de las mejores vistas de la ciudad y del Mediterráneo, puede visitar el santuario de Jarisa, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Beirut, uno de los santuarios católicos más importantes de la región. Número 5. Líbano. ¿Por qué se llama Líbano? Las referencias escritas del término Líbano utilizado para referirse a esta tierra son tan antiguas como las encontradas en documentos cuneiformes sirios del segundo milenio antes de Cristo. La Biblia hebrea hace referencia a esta tierra llamándole Líbano casi en 200 diferentes ocasiones. Una de ellas la encontramos en el antiguo libro del profeta Jeremías, donde se relacionan las montañas del Líbano con la blancura de la nieve. El término Líbano tiene su origen en el término semítico Labán, que significa blanco o emblanquecido, y ha sido utilizado para referirse a esta tierra por al menos 3000 años. La bandera de Líbano, adoptada desde 1943, representa la identidad milenaria de esta nación. Dos franjas rojas en sus extremos nos hablan de la sangre derramada por la lucha del pueblo libanés por la libertad. El blanco nos habla del color que ha dado nombre a este país, pero también del anhelo de paz y justicia de este pueblo. En el centro encontramos el milenario cedro de Líbano, árbol nacional libanés. Su color verde nos habla de la vida y prosperidad que este árbol ha representado desde los tiempos del rey Salomón. El cedro de Líbano es un símbolo de la justicia, fuerza y la eternidad de Líbano. Número 6. Líbano. Historia antigua.
Si bien el nacimiento del Líbano como una nación no es muy antiguo, la historia de sus tierras, estando ubicadas en la luna creciente, poseen un lugar importante en esta región, conocida como la cuna de la civilización. Sus costas han sido pobladas y centros de desarrollo y cultura desde el tiempo de la civilización sumeria, quienes entre sus inventos, que cambiaron la historia, cuentan con la invención de la rueda, la escritura cuneiforme y la medición del tiempo. Pero no fue hasta el año 3000 a.C. que las primeras ciudades-estado como Tiro, Sidón, Beirut y Biblos aparecieron en la costa libanesa, fundadas por los fenicios, descendientes de los antiguos cananeos, pobladores de la antigua tierra de Canaán, como se lee en la antigua Biblia hebrea. Los fenicios son famosos por ser una de las primeras culturas expertas en la navegación. A ellos se les atribuye el uso de la estrella polar para navegar por los océanos durante las noches. Los fenicios también fueron una de las primeras culturas en surcar los mares hasta grandes distancias para comercializar con otras culturas. Uno de sus principales productos, los cedros del Líbano, como aparece en la historia bíblica del rey Salomón, quien utilizó los cedros para la construcción del gran templo de Jerusalén. Pero otra de las grandes contribuciones de la cultura fenicia al mundo fue la creación de un alfabeto, el alfabeto fenicio, que sirvió como base para otros alfabetos como el hebreo, el griego y el latín, base de todos los alfabetos occidentales modernos. La cultura fenicia fue conquistada por diferentes imperios a través de toda la historia, como el de Israel, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, todos dejando tras de sí importantes vestigios. Número 7. El Valle de la Bekaa. A tan solo 30 kilómetros de Beirut, en el corazón del Líbano, se encuentra la región de Bekaa, un fértil valle situado al este del país, conocido por su agricultura y su industria vinícola, que invita a sus visitantes a descubrir un oasis de historia, cultura y placer. Este valle ha sido históricamente un área significativa para la producción de alimentos. Además de su importancia agrícola, el valle también ha sido escenario de eventos históricos y tiene una rica herencia cultural y arqueológica. En el corazón de este valle se encuentra Baalbek, una antigua ciudad fenicia que floreció bajo el dominio romano y que ha sido declarada Patrimonio Mundial. Ubicada en una antigua encrucijada que conectaba la costa del Mediterráneo con el interior de Siria, la ciudad domina la llanura de la Bekaa y es testigo de un proyecto imperial que encarna la determinación, la riqueza y el poder de los romanos. Sus imponentes templos, considerados entre las maravillas del mundo antiguo, como el Templo de Júpiter, el Templo de Baco y el Templo de Venus, dan testimonio de su grandeza y proporcionan una ventana al pasado de la región. Los imponentes pilares y las esculturas en ruinas evocan una sensación de asombro y admiración por la habilidad y la dedicación de los constructores antiguos. Más al sur de la región se encuentra la fascinante ruta Omeya, que nos relata la herencia islámica del Líbano y donde encontramos la ciudad de Anyar, construida durante el período Omeya en el siglo VIII. Sus calles empedradas, murallas, mezquitas y minaretes son un testimonio excepcional de la arquitectura islámica temprana en la región. Número 8. La ruta del vino. El Líbano no solo se destaca por su historia antigua y su belleza natural, sino también por su tradición vinícola que ha florecido desde la época de los fenicios. Líbano posee una tradición vinícola tan antigua que convierte al país en uno de los productores de vino más antiguos del mundo, y el epicentro de esta viticultura es el fértil Valle de la Bekaa. Los antiguos fenicios producían y exportaban la bebida por toda la región mediterránea, marcando el comienzo de una época dorada para la producción del vino desde el año 3000 a.C. hasta el 350 a.C. Durante la época de los helenos y romanos, la tradición continuó. Como testimonio de ello, tenemos el templo de Baco en Baalbek, rindiendo homenaje al dios del vino.
La producción disminuyó con la llegada del Islam, pero se recuperó durante el período otomano. La época del mandato francés, tras el final de la Primera Guerra Mundial, influyó en la popularización del vino, impacto que perdura hasta nuestros días. La viticultura en el Valle de la Bekaa se beneficia de suelos arcillosos y calcáreos y un clima mediterráneo ideal para el cultivo de la vid, con inviernos suaves y veranos largos, calurosos y secos. Además de su reputación por la calidad del vino, el Valle de la Bekaa también es conocido por sus bodegas que ofrecen experiencias inmersivas, donde los visitantes pueden recorrer los viñedos, aprender sobre el proceso de vinificación y degustar de una amplia variedad de vinos. En la actualidad, el vino libanés se exporta a más de 30 países, siendo el Reino Unido, Francia y Estados Unidos sus mayores importadores. Número 9. Los libaneses. El Líbano es conocido por la cálida hospitalidad y el espíritu vibrante de su gente, rasgos arraigados en su rica cultura y tradiciones. Compartir un café es una parte esencial de la cultura libanesa. Es una forma de conectar con amigos, familiares y conocidos, creando un espacio para la conversación y la fraternidad. Así también el gusto por fumar la juca o shisha es una parte integral de la cultura libanesa. En cafés, restaurantes y parques es común ver a amigos y familiares disfrutando de una pipa de shisha mientras conversan y comparten momentos juntos. El humor es parte integral de la vida libanesa. Incluso en los momentos difíciles, los libaneses encuentran la manera de reír y disfrutar de la vida. Muestra de ello es que las fiestas son una parte importante de su cultura. La música y el baile son elementos esenciales como una expresión vibrante de su alegría y espíritu festivo, especialmente la danza dabke, una danza folclórica tradicional. Otro aspecto sobresaliente de los libaneses es la diáspora libanesa, que se estima en alrededor de 14 millones de personas, superando en número a la población del Líbano. Factores como las guerras civiles, crisis políticas y económicas impulsaron esta emigración, que se intensificó con la desintegración del Imperio Otomano. América Latina alberga la mayor diáspora, liderada por Brasil con 6 millones, seguido de Argentina con 3 millones, Colombia con 1 millón y México. La influencia cultural libanesa es palpable en la región, especialmente en la gastronomía. El taco al pastor, por ejemplo, es una reinterpretación del shawarma libanés. Número 10. Monte Líbano. Una región que se extiende a lo largo de la costa del Mediterráneo. Probablemente es la región más variada del país, que se extiende geográficamente desde Beirut hasta justo al sur de la ciudad costera de Batruón, en el norte. La zona en su conjunto abarca una gran variedad de paisajes, como bosques, ríos, valles y cascadas. Entre ellos podemos mencionar a la Reserva de la Biosfera de Jabal Moussa, un lugar increíble en medio de las montañas libanesas que alberga lugares emblemáticos como el Valle de Adonis, Cornet el Deir, las escaleras romanas y el Sitio de la Cruz. Estos sitios históricos y naturales ofrecen impresionantes vistas, rutas de senderismo y una conexión única con la historia y la belleza natural del Líbano. Cerca de allí podemos contemplar la arquitectura tradicional libanesa a través de un paisaje diverso de densos bosques mixtos y afloramientos kársticos que conducen a la zona de Biyut, donde podrás explorar las casas y el estilo de vida de los antiguos libaneses. Pero sin duda, su mayor atracción es la histórica ciudad de Byblos, o Yebail en árabe, con 6.000 años de existencia, la convierten en una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Esta importancia histórica fue reconocida en 1984, cuando a la ciudad se le otorgó el estatus de Patrimonio de la Humanidad. La ciudad fue fundada por los fenicios bajo el nombre de Gubla, que significa montaña, por haber nacido en un promontorio entre dos ensenadas que derivó en su nombre bíblico, Jebal.
La ciudad comenzó a desarrollarse como potencia comercial en el Mediterráneo, exportando la preciada madera de sus cedros a otros puntos del Mediterráneo y de forma muy especial a Egipto, que la utilizaban para sus barcos y templos. A cambio de su madera, Biblos obtenía joyas, lino y papiro, convirtiéndose en un centro de la comercialización del papiro, razón por la que los griegos le llamaron Biblos, del griego papiro o libro. Número 11. Maravillas naturales del Monte Líbano. Esta región libanesa ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza, pues comprende la cordillera occidental del país, que a menudo asciende abruptamente desde los distritos costeros hasta los enormes picos nevados, razón por lo que de esta región procede el nombre del país, Lubnán, que en árabe significa blanco, en referencia a los picos nevados del Monte Líbano. Entre sus lugares más emblemáticos podemos mencionar el Valle de Kadisha, conocido como el Valle Sagrado, un lugar icónico de gran belleza natural y espiritualidad. Sus acantilados escarpados y valles profundos albergan monasterios e iglesias excavadas en la roca que datan del siglo IV, además de una rica biodiversidad que lo han convertido en un patrimonio de la humanidad. Otro lugar imperdible en el Monte Líbano es Aqoura, que cautiva con su belleza natural impresionante. Rodeado de majestuosas montañas y hermosos lagos, Aqoura es un paraíso para los amantes del senderismo, la escalada en roca y el camping, así como la cascada del desfiladero de Baatara en Tanourine, una maravilla natural conocida como el Puente de Dios, donde el agua se precipita a través de un puente natural de piedra caliza, creando un espectáculo visual impresionante. Pero la región también es conocida por sus encantadores pueblos de montaña, principalmente los del distrito de Keserwan, famoso por sus encantadores centros de esquí, como el Oyoun El Simán, que ofrece pistas emocionantes y vistas panorámicas de las montañas circundantes, convirtiéndolo en un destino popular en invierno, así como Emsaar en el verano, un paraíso para los amantes del ciclismo por sus sinuosas carreteras, impresionantes vistas y clima fresco. Número 12. La religión en Líbano. La tierra de Líbano, ubicada a la luz del Mediterráneo oriental, es un lugar que está estrechamente relacionado con los relatos bíblicos, pues es mencionado en más de 70 pasajes, desde sus majestuosos cedros hasta los hermosos montes y arroyos mencionados en el Cantar de los Cantares de Salomón. Líbano posee diferentes lugares donde se desarrollaron estas historias, siendo testigos elocuentes de los primeros actos de la fe cristiana. Con razón, el Líbano es llamado tierra de oración y devoción. Entre ellos podemos mencionar el Monte Hermón, lugar de la transfiguración, la región de Tiro y Sidón, visitada por el mismo Jesús de Nazaret, y donde las primeras comunidades cristianas estuvieron presentes desde los tiempos apostólicos, mencionado muchas veces en el libro de los Hechos. A lo largo de los siglos posteriores, por su paisaje ondulado y su relativa lejanía, la zona fue durante mucho tiempo un refugio para la población cristiana que buscaba resguardo de la persecución, principalmente en el Wadi Kadisha o el Valle Sagrado, llamado así por las numerosas cuevas y abrigos rocosos habitados desde el siglo III. Durante la época medieval, en este valle se erigieron capillas, ermitas y monasterios rupestres. Ahí se retiraban monjes de todos los credos para llevar una vida de reclusión, contemplación y meditación. Entre sus más destacados podemos mencionar el monasterio de Kosaya, un sitio sagrado para los maronitas. Fundado en el siglo VI después de Cristo, alberga antiguos manuscritos y una biblioteca histórica. Posteriormente el Islam se extendió por Líbano durante el reinado de los califas ilustrados, erigiendo lugares de culto islámico o fortalezas en las ciudades y pueblos donde gobernaban los musulmanes. En la actualidad, el Líbano se distingue por ser el país con la mayor diversidad religiosa en el Medio Oriente.
donde las grandes religiones monoteístas, el Islam y el cristianismo conviven armoniosamente, donde los musulmanes representan aproximadamente el 64% de la población, dividido principalmente entre sunitas y chiitas, y con alrededor del 31% de la población cristiana, en su mayoría de fe ortodoxa. Número 13. El norte del Líbano. Ubicado en la parte septentrional del país, el norte del Líbano es una región con pueblos y ciudades pintorescas en sus costas, rodeadas de ricos valles agrícolas que contrastan con sus montañas agrestes en verano y emblanquecidas en invierno. En la región destacan lugares como Enfé, un antiguo pueblo pesquero desde tiempos de los fenicios y griegos, ubicado en una península que se adentra en el Mediterráneo. Enfé es conocido por sus casas de piedra caliza amarilla que contrastan con el azul cobalto intenso y brillante del mar. Enfé se encuentra cercano a la Reserva Natural del Valle de Qadisha, un patrimonio natural de la humanidad, como ya hemos mencionado, debido a su alto valor histórico, pero también por su alto patrimonio natural. El Valle de Qadisha es un profundo cañón rocoso cuyas laderas están cubiertas por pinos y los milenarios cedros del Líbano. A unos 45 kilómetros al suroeste del Valle de Qadisha se encuentra la ciudad portuaria de Batroun, una antigua ciudad fenicia y que hoy es famosa por su muralla de piedra caliza, muestra de la arquitectura tradicional fenicia. La ciudad alberga interesantes restos arqueológicos de diferentes épocas, desde teatros o fortalezas romanas hasta iglesias y baños bizantinos. Pero sin lugar a dudas, el destino septentrional más reconocido en el Líbano es la ciudad de Trípoli, la segunda ciudad más importante del país, un antiguo puerto fundado en el siglo IX a.C. por los fenicios, y al ser un emirato independiente durante la Edad Media, Trípoli fue un importante enclave comercial en el Mediterráneo oriental, una sede de la exportación de seda y cerámica, de donde hoy la ciudad cuenta con diferentes edificaciones con un alto valor histórico, entre ellas iglesias, mezquitas, baños turcos, zocos y castillos medievales. Número 14. ¿Cómo se vive en Líbano? La vida en Líbano puede ser una vida de contrastes. Por un lado existen aspectos gratificantes, como un clima mediterráneo envidiable, una historia y cultura fascinantes, y una gente amable y hospitalaria, lo cual contrasta con conflictos políticos y sociales. Si bien los delitos menores no parecen ser un problema grave, la seguridad en el Líbano se ve afectada por el control que ejercen grupos extremistas chiitas, especialmente Hezbollah, en sectores del país. Este grupo, con presencia desde el sur de Beirut hasta la frontera libanesa con Israel, se originó a inicios de los 80s como un movimiento chiita que lucha bajo los principios de la Revolución iraní de 1979. Hezbollah recibe apoyo económico y militar de gobiernos como el sirio e iraní, y se estima que su poder militar supera incluso al del ejército libanés. Aunque cuenta con un ala política que forma parte del gobierno de unidad nacional, la comunidad internacional lo considera un grupo terrorista responsable de constantes ataques con misiles al norte de Israel. En cuanto al costo de vida en Líbano, es considerablemente superior al de la mayoría de los países árabes en la región. Por ejemplo, la renta de un departamento de 85 metros cuadrados en las zonas céntricas de Beirut puede costar alrededor de $2.000, mientras que en Amán, Jordania, y El Cairo, Egipto, tiene un costo de $600 y $400 respectivamente. ¿Pero por qué es más cara la vida en Beirut? Entre varias razones. Beirut es un centro de negocios e importaciones internacional, en el que la tierra habitacional es más escasa y cara. Además, la depreciación constante de la libra libanesa, la moneda oficial del país, juega un papel primordial, sobre todo en una economía que depende en gran parte de las importaciones. Número 15. El sur del Líbano.
una región donde la historia se encuentra con la belleza natural, desde las cumbres nevadas del Monte Hermón hasta las cristalinas aguas del Mediterráneo. Al sur de la región encontramos el emblemático Monte Hermón, ubicado en la frontera entre Líbano, Siria e Israel. Con una altura de 2.814 metros, este macizo ofrece una variedad de paisajes y actividades para los amantes de la naturaleza. Cerca de allí, en la región montañosa de la cordillera del Líbano, se encuentra Rashaya el Wadi, una ciudad ubicada en los bosques de pinos y robles en el Valle de la Bekaa, conocida por su arquitectura tradicional que data de la época romana y que ofrece un vistazo fascinante a la historia del país. Su ambiente tranquilo, de calles empedradas, casas de piedra y mezquitas antiguas, crean un ambiente encantador y tranquilo en medio de las impresionantes vistas de los valles circundantes. Pero sin duda, la mayor atracción de la zona son las ciudades costeras de la región. Entre ellas, podemos mencionar la histórica ciudad de Sidón, una de las más antiguas del mundo. Cautiva a los visitantes con sus ruinas fenicias, romanas y otomanas. Su puerto, en la costa mediterránea, ha sido un centro comercial desde tiempos antiguos. Las estrechas calles de la ciudad antigua están llenas de mercados vibrantes y lugares históricos como el Castillo del Mar, un imponente castillo medieval que se alza sobre la costa. En la actualidad, las costas de la ciudad ofrecen playas de aguas cristalinas y paisajes costeros impresionantes, donde sus visitantes pueden pasear por el paseo marítimo, explorar antiguos sitios arqueológicos y disfrutar de la auténtica belleza natural y cultural del país. Número 16. Tiro y los fenicios. Durante muchos años, las naves fenicias surcaron sin descanso el Mediterráneo, desde la franja litoral sirio-libanesa hasta llegar al estrecho de Gibraltar, haciendo posible un intercambio económico y cultural sin precedentes entre los pueblos de Oriente y Occidente. Una de las ciudades más importantes y centro comercial de los fenicios era Tiro, una antigua ciudad en la costa del Líbano, conocida por la legendaria industria de la púrpura, un tinte valioso obtenido de los moluscos marinos que era altamente valorado en la antigüedad. Las calles empedradas y su puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad, evoca su importancia marítima, añadiendo un encanto histórico que contrasta con sus yacimientos arqueológicos, como el hipódromo y el Arco del Triunfo de la época romana. Pero los fenicios crearon asentamientos a lo largo de sus rutas comerciales, desde Chipre hasta Cádiz, pasando por Sicilia, Malta, Cerdeña y el norte de África, que con el tiempo se convirtieron en auténticas ciudades. Sin embargo, debido a la presión ejercida por Egipto, Asiria, Babilonia y Persia, muchos fenicios se vieron obligados a abandonar sus ciudades y decidieron dirigirse a sus asentamientos para establecerse en ellos de forma permanente. Entre sus ciudades más destacadas figuran Cartago, situada en la costa norte de África, que se convirtió en una potencia marítima y comercial. Cádiz, en la actual España, fue un importante puerto comercial y estratégico en el Atlántico y considerada como uno de los primeros asentamientos fenicios en Europa Occidental, y Sicilia, donde los fenicios se asentaron por toda la isla. Número 17. Historia del Líbano, siglo XX. Líbano permaneció bajo dominio otomano desde 1516. Los conflictos religiosos entre drusos y cristianos acontecidos en 1860 provocaron la incursión de tropas francesas que llegaron al país para poner orden en 1861. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el país pasó a formar parte del mandato francés de Siria y Líbano, territorio bajo el control de Francia, apoyada por la recién creada Sociedad de Naciones, antecesora de la actual ONU. Los franceses establecieron en la región una nueva república parlamentaria conocida como el Estado del Gran Líbano. Si bien
Tras la creación de una constitución en 1926, los franceses establecieron un sistema político en la recién creada república. Fue un sistema basado en el confesionalismo, es decir, un sistema en el que el reparto del poder se da entre las diferentes comunidades religiosas. Tras varios años de lucha entre las diferentes facciones y movimientos nacionalistas, Líbano logró su independencia en 1943, pero las diferencias históricas entre todas las diversas confesiones que conformaban la nueva república condujeron a una devastadora guerra civil que estalló en 1975, dejando tras de sí miles de víctimas. En 1982, Israel invadió el Líbano con el propósito de acabar con los ataques constantes que sufría en el norte de su territorio a manos de grupos terroristas como la OLP y Hezbollah, quienes a su vez ejercían poder sobre el gobierno libanés. La ocupación israelí del sur del Líbano se extendió hasta el año 2000. Asimismo, en 1982, tras la invasión israelí del Líbano, una fuerza multinacional de paz fue desplegada en Beirut con contingentes de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. El objetivo era supervisar la retirada de las fuerzas palestinas y sirias. Dichas fuerzas internacionales permanecieron en el país hasta el año de 1984. También desde 1976, Siria mantenía presencia militar en el Líbano, hasta que fueron expulsados en el año 2005 tras la conocida como Revolución del Cedro. Hasta el día de hoy, Líbano ha demostrado su resiliencia al recuperarse de diversos conflictos. Sin embargo, continúa siendo un país con mucha inestabilidad política y con la influencia de poderes como Hezbollah que mantienen una tensión constante en la región. Número 18. Las montañas de Chov. Una región montañosa cubierta por densos bosques de cedros, robles y pinos, creando un paisaje impresionante de arroyos y cascadas que atrae a los amantes de la naturaleza. Aunque solo dista 1 hora de Beirut, esta región mantiene una identidad geográfica, cultural y étnica distinta de cualquier otra parte del país. Además de su exuberante entorno natural, los montes Chov tienen una rica historia que se remonta a miles de años. La región alberga numerosos sitios y monumentos históricos, incluidos palacios y castillos, pues desde aquí, durante la época otomana, el Chov era la sede del poder y gozaba de un estatus casi autónomo. La dinastía suní Shihab administró el reino feudal desde sus capitales de Deir al-Qamar y Beit Edine, respectivamente, en nombre de Estambul. El Palacio de Beit Edine es una obra maestra de la arquitectura otomana que data del siglo XIX y que sirvió como residencia de verano de los gobernantes emires del Líbano. Pero la exuberante vegetación de la región, su terreno ondulado y sus campos cultivados de uvas y olivos están salpicados de numerosos pueblos y aldeas pintorescas que hacen del Chov uno de los lugares más excepcionales del Líbano, pues la región tiene una larga y rica tradición en la producción de vino que se remonta a miles de años, desde la época fenicia, convirtiendo el vino no solo en una bebida, sino también en un símbolo de la historia de esta tierra. Pero el Chov es también el corazón de las comunidades cristiana maronita y drusa, grupos religiosos disidentes que han hecho de la zona su hogar, manteniendo sus tradiciones como el velo blanco de las mujeres y su rica tradición por el tejido, conocido por su belleza y calidad. Así también por su cerámica, que se elabora a mano con arcilla local, utilizada para la elaboración de platos, jarrones, vasijas y objetos decorativos. Número 19. La economía del Líbano. Ubicada en una posición estratégica en el Medio Oriente, la economía del Líbano se caracteriza por su diversidad. Beirut, su capital, es un importante destino turístico, lo que ha impulsado el crecimiento de servicios financieros,
turismo, tecnología de la información y telecomunicaciones, convirtiendo el sector de servicios en el principal motor económico del país, representando más del 70% del PIB de Líbano. Sin embargo, el sector bancario es otro pilar crucial de la economía libanesa, pues Líbano ha sido tradicionalmente un centro financiero en la región, con una importante diáspora que contribuye al flujo de remesas y a la inversión extranjera. Se estima que en el año 2023, las remesas en el Líbano ascendieron a $7.200 millones, lo que representó el 14% del PIB nacional. Sin embargo, existen otros sectores importantes como la agricultura, que se centra en la producción de frutas, olivos, vino y tabaco. La industria incluye la fabricación de productos textiles, productos químicos y metálicos, así como el Líbano posee reservas de petróleo y gas natural en el Mediterráneo Oriental, aunque la explotación de estos recursos aún está en desarrollo y enfrenta desafíos técnicos, legales y políticos, incluidas disputas fronterizas con países vecinos como Israel y Chipre. Número 20. Líbano, su comida. La cocina libanesa, con sus vibrantes sabores y aromas, es un reflejo de la rica historia y cultura del país, con elementos de la cocina turca, árabe y mediterránea presentes. Entre los platos más representativos podemos mencionar el hummus, un cremoso puré de garbanzos, tahini, ajo y limón; el baba ganoush, una deliciosa crema de berenjena asada, tahini y especias; el tabulé, una ensalada fresca de perejil, tomate, bulgur, cebolla y menta; el falafel, bolitas fritas de garbanzos o habas; el shawarma, carne de cordero, pollo o ternera marinada y asada en un trompo vertical, servida con pan pita; el kaak, un pan árabe tradicional con forma de anillo cubierto con semillas de sésamo; el kibe, un plato tradicional hecho con carne picada, bulgur y especias; el manakesh, un delicioso pan plano salado; pitas de res a la plancha, deliciosa carne de res a la plancha, condimentada con diferentes especias, servidas en pan pita; y finalmente, el baklava, un postre dulce hecho con capas de pasta de hojaldre, rellenas de nueces y bañado en jarabe de miel. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.